todo el equipo de cultura y de urbanismo, porque hay una articulación entre instituciones que tenían que ver con la renovación urbana, en el centro particularmente, los equipos que tienen que ver con la cultura en la ciudad se integraron y produjeron esto que todavía no es un hecho. El 24 de diciembre se adjudica y comienza un proceso constructivo que hay que cuidar, porque la experiencia bogotana muestra que con el hecho de adjudicar no se garantiza. Viene años. Bueno, ¿cuánto está planificado, doctora, la construcción? 2 años de construcción. Luego hay que establecer una especie de veeduría que no nos lleve a una sorpresa como las tantas que hemos tenido alrededor de los procesos constructivos en la ciudad de Bogotá. La obra está completamente financiada, diseñada, ya lo han visto aquí, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, que fue lo primero, sino en la ingeniería de detalle, y se adjudica a un constructor X, ojalá sea lo mejor posible. Ya ese es un proceso que lo hace el IRU, el AERO. La AERO entonces tiene la responsabilidad, ojalá, de asignarle a este proyecto lo mejor posible, porque no es cualquier proyecto, no es simplemente un edificio. Al final, hacer edificios, como vemos aquí, pues es relativo, no voy a decir que es fácil, pero es más simple que hacer espacios arquitectónicos para la cultura. Como ustedes ya saben, este lote tiene toda una historia. Tiene una historia incluso trágica, porque aquí teníamos un barrio popular, si no me equivoco, Las Aguas, ¿cierto? Un barrio de personas que no era que tuvieran alta capacidad económica, la inmensa mayoría. Cuando yo pasé por aquí en la época electoral, en mi campaña electoral para la alcaldía, un señor aquí salió llorando, me abrazó por allá en alguna esquina y me contó lo que habían vivido como tragedia. Estamos encima de una tragedia social. Esa tragedia social tiene que ver con una manera de entender la ciudad. Los amigos de Liliana, que son expertos en ponerle palabras raras a los procesos, le llaman gentrificación. Es un fenómeno de desplazamiento, no por vía violenta, como estábamos acostumbrados en Colombia, sino por vías económicas e institucionales de poblaciones que fueron las originarias, llamémoslas así, o tradicionales, en un lugar de la ciudad, y que el mercado los saca para producir mayor valor para otros. Le quitan el valor para unos, no necesariamente el valor de mercado. Para muchos es el lugar donde nacieron, el lugar donde se enamoraron, el lugar donde escribieron, porque aquí vivía Jairo Aníbal Niño, que murió, y la muerte de él, en mi opinión, se debe a que lo sacaron de aquí. Pues esas cosas que le pasan al ser humano, pues obviamente no provoca, algo lo mata a uno, pero ese algo se ha producido por una serie de circunstancias y contextos sociales, y a veces caídas de la resistencia misma del ser humano, que llevan finalmente a la muerte, como nos pasó con Guillermo Asprilla, por ejemplo. Aquí eso sucedió. Aquí el proceso de gentrificación mató a uno de los adalides de la cultura. Esa manera de entender que los que no tienen que irse, tienen que invisibilizarse, no pueden estar. Una vez ya en la administración, sí que vivimos ya en carne propia las tensiones y los conflictos que se generan alrededor de la propuesta de construir una ciudad democrática. Una ciudad democrática implica que es para todo el mundo.
Una ciudad democrática implica que es diversa per se, que nadie puede determinar, muchísimo menos desde el Estado, formas de ser homogéneas, asignándole y calificando a las otras formas de ser, de sentir o de pensar, calificativos, peyorativos, discriminaciones, que finalmente toda discriminación lleva al asesinato. Y aquí está la propuesta entonces de Bogotá Humana. La propuesta de Bogotá Humana ha sido concebir el progreso de una manera diferente a como se concibió el progreso en el siglo XX. Progreso del siglo XX es la acumulación de bienes materiales. Por tanto, su producción, por tanto, su distribución, etc. Las ciudades se organizaron en el siglo XX alrededor de cómo acumular bienes materiales. El más deseado de todos, el carro. Y la organización de la ciudad alrededor del carro, cuyos ejemplos están más en Estados Unidos que aquí, nosotros quisimos imitarlos, trajo un desastre. Un desastre que en París tocó la puerta, que llevó a 195 presidentes a reunirse, que al final no hicieron nada, pero que nos dicen la importancia del problema que tenemos ya al frente y que nos obliga y nos demanda a un cambio de paradigmas completo. ¿De quién es la energía? ¿Qué energía? Dos preguntas fundamentales. ¿Qué energía y de quién es la energía? ¿Qué consumimos y qué no consumimos? ¿Qué producimos y qué no producimos? ¿De quién es el agua y para qué es el agua? Ni más ni menos. ¿Para qué el campo y de quién el campo? ¿Cómo se organiza la ciudad ante el cambio climático? Preguntas fundamentales que incluso nos llevan a un paradigma completamente diferente al que tenían en el siglo XX. Y nos lleva a una situación muy interesante de exploración de lo nuevo, a una revolución. Alguien por allá decía en mis tiempos de juventud, revolución o muerte, venceremos. Está venciendo es la muerte. Y en París tocó la puerta y nos dijo, o nos ponemos las pilas o aquí no hay nietos. Ni aquí, ni allá, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Miami, ni en París, ni en Sudáfrica. No tenemos nietos. O nuestros nietos vivirán una tragedia inimaginable por nosotros mismos. Luego nos toca ponernos las pilas. Bogotá Humana en cierta forma ha sido pionera. Demasiado a lo mejor. A veces me pongo a pensar, cuando le presentamos al Consejo de Bogotá, a Juan Carlos Flores, a Turbay, a Uribe Turbay, a Palacios y a Parada, un mamotreto así que hizo Liliana, que ella lo hizo, con otros obviamente y otras, pero es el alma de eso. Mamotreto así, que fue mi primera crítica. Es tan grande el trabajo que esos concejales no se lo van a leer. Les va a dar pereza. Lo presentaron y era el primer plan en toda América, de ordenar un territorio ante el cambio climático. Y yo no sé si nos vieron cara de locos, si la palabra entró por aquí, salió por allá, eso es esotérico. La única crítica que vimos en el tiempo fue decir que íbamos a poner prostíbulos en los centros comerciales, ni entendieron que era lo que estábamos proponiendo. Bueno, total es que lo que 195 presidentes hicieron con miles de sus funcionarios durante 2 o 3 semanas, realmente llevan años tratando de enfrentar el principal problema de la humanidad. El Consejo de la Ciudad lo hundió en 2 horas. Y ese ejemplo, y después una magistrada, ¿cierto? Una magistrada, medida cautelar
que significa una medida para evitar un gran daño. Y entonces a través de una medida cautelar suspendió el plan para adaptarnos al cambio climático. Pues los hechos son dramáticos, llamémoslo así, los vivimos como administradores, como políticos, etcétera, pero discutidos en una sociedad públicamente me parecen de un enorme dramatismo, porque lo que estamos es viendo cómo una institucionalidad es incapaz de defender la vida. Y eso se está viendo en el mundo, el fracaso de París, pero también lo estamos viviendo aquí. La señora Elizabeth García, los señores concejales, la prensa, como si estuviéramos hablando de un lenguaje esotérico, la defensa de la vida. Pues la defensa de la vida trae aparejado un cambio de paradigma del progreso. El progreso no es la acumulación de bienes materiales. El progreso es la acumulación de sentires. La sociedad que pueda sobrevivir ante el cambio climático y superar lo que produjo la misma humanidad, nuestra generación, es una especie de sociedad más vieja, porque envejecemos, más sabia y más austera. Ese tipo de sociedad nueva, que no es exactamente la que yo me imaginaba en mis tiempos de juventud cuando me levanté en armas. Ese tipo de sociedad nueva donde lo que importa no es tener, sino sentir y ser, implica necesariamente que entonces el progreso no es el cemento, aunque se necesite de vez en vez, no es el concreto, no se mide a través, como intentan irradiar en el imaginario popular, a partir de las grandes obras de infraestructura que no sirven para nada. El progreso esencialmente es saber y cultura. Y eso ya no lo había enseñado toda la historia de la humanidad, pero lo olvidamos. Saber y cultura. La ciudad de Detroit hoy es una ciudad muerta, rodeada de cemento gris, decaído, degradado. La ciudad de Detroit muere en Estados Unidos porque olvidó o no sirvió ya su saber y su cultura. Es una ciudad muerta. Aprendió ella misma, siendo una de las grandes ciudades de la producción de automóviles del siglo XX, por eso se volvió esplendorosa, rica, etc. Ciudad de trabajadores, de obreros, de grandes industrias haciendo en masa automóviles. Aprendió tarde que ese saber ya no servía, que había que reemplazarlos por nuevos saberes, por nuevas formas de sentir la cultura. No lo hizo y murió. Y todo el concreto que está en la ciudad de Detroit no sirve para nada hoy. Pues la ciudad de Bogotá tiene que aprender en cierta forma socialmente esta realidad que nos lo dicen las voces antiguas incluso. El progreso de la ciudad de Bogotá depende de su saber y de su cultura, punto. Todo lo demás se construye alrededor de ese hecho. Y por tanto una administración lo que tiene es que potenciar, no determinar qué saber, no determinar qué cultura, sino simplemente potenciar los espacios del saber y de la cultura que la propia sociedad tiene que producir de manera diversa. El Estado no impone el saber, el Estado no puede imponer la cultura. Y lo que hizo Bogotá Humana fue eso, y aquí se ha expresado de una u otra manera. Una explosión de cultura. Nosotros multiplicamos por 4 el presupuesto de la cultura y lo articulamos a la educación pública, que se multiplicó por 2 en su presupuesto. Y apostamos a ver si esa articulación generaba entre educación y cultura una nueva realidad.
un salto en estos términos en la ciudad de Bogotá, un salto que yo diría revolucionario, era lo que buscábamos. Ayer la prensa privada de Colombia quedó sorprendidísima porque la UNESCO, que trajo 21 expertos internacionales en un trabajo de evaluación de las políticas educativas de la ciudad, terminó su trabajo, lo presentó públicamente y dijo, en palabras dijo, las políticas que hemos examinado son tremendamente, para que un extranjero use la palabra tremendo, pues se necesita, tremendamente innovadoras. Y además agregaron, y constituyen un hito mundial. A uno le da hasta timidez, miedo, se arrincona, porque un hito mundial hicimos. ¿Y cómo es que la sociedad bogotana no lo sabe? Algunos, obviamente, pero ¿cómo es que no lo sabe? ¿Cómo es que no entró, no le dieron la información suficiente, que es la misma que obtuvieron los expertos, como para llegar a la conclusión de que hubo un hito mundial e innovador en los saltos en la educación y en la cultura de esta ciudad? Pues hicimos una revolución, señores y señoras. Y esa revolución se vio y lo vivimos nosotros, que íbamos emocionados de clan en clan. ¿Qué más podíamos hacer? De clan en clan, 90.000 niños estudiando artes de todos los barrios populares, incluido el audiovisual, porque no es simplemente traer a la ciudad las grandes expresiones de la cultura mundial. Sí, chévere, pero las hacen otros. No se trataba de eso, de esa vieja manera de entender la cultura, que es que una élite en la ciudad pueda pagar porque lo mejor que se produce en otros lados pueda venir aquí, y entonces entre ellos ven y los demás por fuera, como si estuvieran presentándose en París o en Nueva York, igualito, porque ninguno más puede verlo. No, se trata también de producir la cultura. Y es ahí lo más complejo y lo más importante, cómo producir la cultura y darle el apoyo suficiente a esa producción de la cultura, porque sin apoyo puede que surja de vez en vez como las hierbas en medio del desierto o en medio del cemento. Y a veces le ganan al cemento, pero si el cemento lo van poniendo encima del verde, matan el verde. Y aquí la verdad sea dicha que con mucho orgullo podemos decir un trabajo colectivo, pero lo que se generó es una innovación. Los centros locales de aprendizaje de artes, que llegan a 90.000 niños y niñas del barrio popular, que están aprendiendo a pintar, a hacer teatro, a bailar, a hacer músicas, a hacer audiovisual, porque en todos los clanes hay un espacio para el audiovisual, hasta llegar al último que abrimos, que fue el de USME, que ya por fin un periódico sacó alguno, creo, no lo he leído, entre otras, el USME más cerca de las estrellas. Le puse el toque de Peñalosa incluso para que no para que no se viera tan nuestro, ¿no? Pero no importa, por lo menos sacó el artículo. Pero en USME lo que hicimos fue un palacio con containers. Bueno, palacio con containers, un palacio con domo, un espacio para que la niñez y la juventud produzca cultura en USME. Pero igual lo hicimos con el Canal Capital, que aquí está presente su director, con Holman desde el principio, que ahora es concejal electo, el único que eligió esta sociedad del lado de nosotros. El Canal Capital reprodujo la cultura lo mejor hacia lo demás, hacia el mundo de la sociedad bogotana.
Y entonces sí, la señora de los tintos en Ciudad Bolívar podía ver cualquiera de las mejores presentaciones traídas a el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Eso es una revolución. Como es una revolución el que hace 3 días los jóvenes más excluidos de Ciudad Bolívar, de Kennedy, de Bosa, convertidos por el egoísmo social e institucional en delincuentes, en posibles victimarios, homicidas, hubieran con mucha desconfianza llegado a dialogar con la Bogotá humana y construido un programa como Jóvenes en Paz, en donde 10.000, a cambio de no efectuar el delito, se pusieran a estudiar con un ingreso mensual que les reemplazara la plata que obtendrían si robaran. ¿Saben qué pasó con ese programa? Que es reciente, tiene desde finales del año pasado 10.000 jóvenes, 5.000 están en el SENA. Y los demás en bachillerato, incluso algunos en primaria. Se redujo el hurto en el centro de Bogotá. No lo dice la prensa, porque los dueños de la prensa privada lo que quieren es vender la tesis que es matando a esos jóvenes, que es con represión, con cárcel, cómo se controla la seguridad. Resulta que nosotros controlamos y redujimos sustancialmente la inseguridad del centro, porque los muchachos que venían a robarse un celular aquí, incluso no es ni siquiera para consumir drogas, lo descubrimos, sino para mostrarle el celular a la novia con la marca que la televisión le dice que son las marcas distinguidas de la sociedad de consumo. Terminó cambiando ese tiempo del robo del celular por el tiempo del estudio y del saber. Y hace 3 días presentó Canal Capital, nadie más, la graduación, y ver a la muchacha que era de la pandilla ponerse su mejor pinta, la más. Incluso yo creo que gastaron lo poco que tenían en comprarse un vestido, el que consideraron el más bonito. Y al muchacho ponerse la corbata, que a mí no me gusta, pero la pusieron con su mejor pinta porque iban a recibir su grado de bachiller. Ustedes saben lo que significa que una persona que estaba llamada a ser delincuente y que su grado era matar, porque son las calificaciones que dentro de la estructura a la que llevan a la juventud entregada a las mafias en los barrios populares, se asigna probar, se llama eso, probar. Lo hubieran transformado porque es mucho más importante dentro de ellos mismos, y por ello se ponen sus mejores galas, recibir el título que le dice, ¿usted sabe? Pues eso son revoluciones. Esas son las verdaderas revoluciones. A mí me enseñaron que la revolución era llegar con el pueblo y las armas y las barbas y los tanques de guerra capturados a tomarnos los palacios del poder. Así fue el esquema del siglo XX de la revolución. Yo estoy viviendo otra revolución y me parece que son las propias del siglo XXI, que son los cambios de las actitudes, los cambios fundamentales de la cultura. Una sociedad que la enseñaron a estar dominada y que de pronto va cogiendo los instrumentos mismos del poder. Y ustedes mismos lo observaron en esto, que aquí se resume, sistematizado. ¿Esto qué es? Aquí ¿qué hay? Los murales, ¿cierto? Los murales. Yo no lo he oído bien, pero están... ¿De qué? No solamente del famoso, al cual le dimos un espacio, sino de una multitud de jóvenes, muchachos y muchachas que salieron a tomarse el muro y a ponerle el arte. Una explosión de color, que también es una explosión de cultura. Es ya uno de los grandes hechos de la ciudad de Bogotá en el mundo. Ya esa es una marca que tiene Bogotá, que es la ciudad del mural, del arte en la calle.
Algunos los pusimos en la Jiménez con décimo. Ese fue es decir, como el lugar más duro de Bogotá, la esquina más difícil de Bogotá, donde ustedes ni se imaginan, se cruzan todas las ilegalidades con las legalidades. Muy difícilmente una señora del Parque La 93 va allá, ¿cierto? Muy difícilmente. Y donde todos esos transeúntes, generalmente trabajadores y trabajadoras, van mirando el cemento gris, porque no hay nada más que mirar allá metidos en sus problemas cotidianos y cruzando rápido hacia San Victorino o hacia los cerros. ¿Y hoy qué es? Hoy es una demostración de esto, ¿no? Y algunos están ahí. Ah, ya está, mire, precisamente. Este es, ¿sí es? No es. Sí, Mamani, boliviano. Nosotros quisimos rodear toda esa esquina gris, triste y dura de color. Desde las cebras, poner sitios para sentarse y no para pasar rápido. Empezamos a pintar los murales con IDARTE, mezclamos varias instituciones. Este arte se fue rodeando el transcurrir quizás de millones de personas. Un transcurrir que era gris en medio ahora del arte y de la estética. ¿Y qué eso es? ¿Qué puede pasar cuando la señora de los tintos, que antes solo veía el gris y de pronto asustada porque le podrían robar algo, ahora de pronto camina por el mismo sitio, pero está en medio de una galería de arte? Cuando destituyeron al alcalde realmente y salió, el alcalde que habla, al otro día, la primera orden que alguien dio, no sé quién, fue: pinten los murales de gris. Eso fue sintomático, digamos, una cosa de la que hay que hacer análisis. O sea, alguien desde el poder, usando la policía obviamente, dijo: ese arte multicolor no va. Eso no es arte. Ellos piensan que esa es la suciedad, el desaseo la llaman. Ellos creen eso. Y que la pintura gris, entonces eso sí es aseo y eso sí es orden. Orden y aseo en contra del arte. Ese fue el mensaje que enviaron. Fue un mensaje del poder. Porque no se les ocurrió ni preguntar qué iba a pasar con Petro, o si era mejor para la democracia que eso no sucediera, ni nada de esas cosas. Lo primero que se les ocurrió fue pintar de gris el centro de la ciudad. Y fíjense que de inmediato, la siguiente noche, sin que hubiera aquí ningún partido, ni ninguna organización clandestina, ni nadie se le hubiera ocurrido que era el M-19, miles de jóvenes salieron a pintar de nuevo de colores los muros grises que el acto arbitrario de la institución de la antidemocracia había provocado. De eso tenemos que aprender. Pues no lo fue, yo lo vi por el Twitter y esto, las sombras de los muchachos poniendo con sus aparatos esos, empezando a pintar los muros. ¿Quién organizó esto? ¿Cómo? Si ya nosotros ni siquiera estábamos en el gobierno. Más bien adoloridos estaba yo por ahí. Y de pronto esa explosión juvenil recuperando el espacio del poder que se le había entregado en forma de arte y color. Eso es una revolución. Y no me quiero extender más porque aquí, como son los últimos días, de pronto estamos abusando del escaso tiempo que nos queda por ahora, sino transmitir este tipo de experiencias, porque al final los dos paradigmas volvieron a encontrarse. Paradigma que pregona el concreto y el cemento como el eje del progreso, que trae aparejado el gran negocio y por tanto los grandes intereses económicos. Y el paradigma que concibe el saber y la cultura como el eje del progreso,
el nuevo equilibrio con la naturaleza y el ser humano, que aunque aparentemente derrotada como aquel día en que pintaron de gris los muros, va a volver. Y entonces ustedes, los que nos acompañan aquí donde nos toque, pues en cierta forma, en mi opinión, tenemos que comprender el signo de los nuevos tiempos. Turbulencias se van a vivir, indudablemente, pero hay que cuidar estos espacios que se entregan, hay que volverlos realidad, porque al final siguen siendo planos, algo de dinero, pero viene un gobierno que no está pensando en esto. El audiovisual, igual que hoy podemos decir que el graffiti lo es ya, que esto ya es la demostración de una de las grandes corrientes artísticas de la ciudad y de cara al mundo. Yo estoy convencido, así lo discutimos, que el audiovisual también lo será. Lo es ya, porque ya hay un poco de éxitos que antes ni soñábamos en Lisandro, ¿cierto? Una constelación de producción en los mejores ámbitos de los espacios culturales del audiovisual del mundo. Pero yo estoy convencido que la ciudad de Bogotá puede desarrollar muchísimo y como una marca específica en el mundo la calidad y lo mejor del audiovisual, para lo cual hay que hacer mucho audiovisual. La calidad salta de la cantidad, decía el maestro Hegel. No se me olvida. Tiene que haber cantidad, tiene que haber espacios para la producción. Los clanes, el colegio, los niños que hoy empiezan a manejar esto, la cantidad va produciendo el virtuosismo. Eso ya lo aprendimos también en el sistema orquestal filarmónico, que es otra explosión de cultura de la ciudad. Son 20.000 jóvenes tocando y aprendiendo teoría musical y violines y pianos. 20.000. Ya no es la orquesta filarmónica, es un sistema orquestal que genera virtuosismo. De ahí salen los talentos y los virtuosos. Pues también en el audiovisual lo tenemos que ver, porque se va a expandir en el seno mismo de la sociedad y hay que crearle los espacios y la ayuda estatal sin decir qué es lo que se produce en el audiovisual. Y estoy convencido que la ciudad de Bogotá, y este va a ser el templo central de ese desarrollo, pero es un templo, no es el sitio exclusivo, es apenas el nodo central de lo que tiene que ser una inmensa red barrial, muy juvenil seguramente, del audiovisual, como una de las formas de expresión cultural de más alta calidad de la ciudad de Bogotá para el mundo. Gracias. Así que les entregamos este espacio, que es un espacio de la cultura juvenil, un espacio que era de los españoles, ¿no? Se lo regalaron a los españoles, y si no es por la crisis de España, mismo Rajoy vino aquí alguna vez a algo, entonces me dijo personalmente, le devolvemos. Hay que decir que fue decente, porque esa no es la costumbre de ellos. No del pueblo español, sino de esos gobernantes que se llevan todo y se quedan con todo. Pues aquí el señor Rajoy fue suficientemente decente de decir, mire, no tenemos con qué. No vamos a hacer esa obra que iban a hacer aquí, que era el centro, ¿qué? Colombo Español, no sé qué. Muy bonito estaba el diseño, pero no tenemos con qué. Petro, le devolvemos el terreno. Gracias a eso, entonces, ahora el terreno es colombiano y para la cultura colombiana. No para la cultura, sino de la cultura colombiana, porque la palabra para no es buena. Gracias, muy amables.